¿Se ve la presentación? No. Ahora sí, profe. Ahí se ve. Sí, profe, ahí se ve. Bien. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Hoy vamos a ver todo lo que es audición, ¿sí? Anatomía, fisiología de audición y la vía auditoria, ¿sí? Primero que nada, no podemos hablar de lo que es audición sin hablar de lo que es el sonido, ¿sí? El sonido son ondas, ¿sí? Que se trasladan en el espacio producto de compresiones y descompresiones de las moléculas del aire, ¿sí? Una manera en que lo pueden relacionar es, piensen, por ejemplo, en una pileta donde el agua está tranquila y ustedes tiran una piedra. Lo que va a generar son ondas expansivas. ¿Mm? En el aire es lo mismo, nada más la diferencia es que no lo vemos. Son ondas productos de algún movimiento, ¿sí? Algún golpe, que lo que produce son compresiones y descompresiones de todas las partículas que hay en el aire. Eso es lo que va a viajar hasta nuestros oídos, ¿sí? Y nosotros lo vamos a percibir como sonido. Pero no dejan de ser vibraciones, compresiones y descompresiones de las moléculas del aire. Hay dos parámetros que tenemos que saber de lo que es el sonido, ¿sí? Uno es la frecuencia y otro es la amplitud de la onda. En lo que es frecuencia, nosotros vamos a tener que es el número de veces que las ondas pasan en un segundo, ¿sí? Esto lo vamos a medir en ciclos por segundo, ¿sí? O hertz. Por ejemplo, si nosotros escuchamos un golpe en una mesa, la frecuencia va a ser cuánto tiempo pasa, o sea, cuántas veces las ondas que se producen tardan cuando llegan al oído, cuántas veces mezcolanza. ¿Cuántas veces golpean en la membrana del tímpano por segundo? ¿Sí? Ahora vamos a ver en un grafiquito que va a ser más sencillo. Y la amplitud de onda, lo que es la intensidad del sonido, ¿sí? Que eso es algo subjetivo y lo medimos nosotros en decibeles, para tratar de darle una intensidad del sonido. El rango de audición del humano es de 20 Hz a 20.000 Hz, ¿sí? O 20 kHz. Esto es un poco lo que decía, esto es lo que es la frecuencia, ¿sí? Lo que tenemos es que cuando nosotros llega un impacto, un golpe, ¿sí? Algo que produzca un sonido, nos va a producir ondas, ¿sí? La diferencia va a ser con qué frecuencia por segundo se acercan esas ondas. Si esas ondas, ¿sí? Pasan muy rápidamente, muy seguida, una a la otra, nos va a distinguir lo que es un sonido agudo. En cambio, cuando esas ondas vienen de manera lenta, o sea, son pocos ciclos por segundo, estamos hablando de un sonido grave. Y lo que es intensidad, lo que vemos acá es la amplitud de onda, ¿sí? Dependiendo de qué tan fuerte sea el estímulo, lo vamos a escuchar más alto o más bajo. Y eso lo vamos a medir en decibeles. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha todo. Sí, sí, profe. ¿Se escucha bien o se escucha tildado? Por si las dudas, porque no sé. No, se escucha bien, bastante bien. Bien. Bueno, ¿se entendió la diferencia entre lo que es la frecuencia y la amplitud de onda? Más o menos. Sí, sí.
Bien, es importante porque en base a esto vamos a entender cómo funciona la parte del oído, ¿sí? Vamos un poco a anatomía. La anatomía, el oído lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? Lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. A su vez, el oído externo está conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo. El oído medio está conformado por lo que es la caja del tímpano y los huesecillos, ¿sí?, que contiene. Y el oído interno está constituido por lo que es el aparato vestíbulo coclear. Acá lo que tenemos es un dibujo, donde podemos ver toda esta parte, ¿sí?, pabellón auricular y conducto auditivo externo, conforman todo lo que es el oído externo, ¿sí? En cambio, lo que vemos acá, esto en rojo, es la caja del tímpano, ¿sí?, que está constituido por la membrana del tímpano y los huesecillos del oído medio. Más hacia interno, lo que vemos acá es lo que conforma el oído interno, que es el aparato vestíbulo coclear. Y lo que vemos acá emergiendo en amarillo, ¿sí?, es lo que es el nervio auditivo vestibular, que al unirse forma el nervio vestíbulo auditivo, que es el octavo par craneal, ¿sí? Más que nada, de lo poco que tenemos para decir del conducto auditivo externo, es que está formado por el pabellón auricular, ¿sí? Van a ver que los distintos cartílagos tienen una forma que lo que va a tratar de hacer es dirigir estas ondas a lo que es el conducto auditivo externo. Por eso tienen esa forma, lo que trata es de dirigir todas esas ondas al conducto auditivo externo. Algo que me olvidé de comentarles es que estas ondas se van a propagar en base al medio en el que estén. Por ejemplo, si estas ondas se producen en el aire, van a viajar mucho más lejos que, por ejemplo, si viajaran en agua, ¿sí? Si yo golpeo la mesa, las ondas que van a ir por aire van a viajar mucho más lejos que las que van a viajar por la vibración de la mesa, ¿sí? Contiene mucho más resistencia lo que es la mesa que el aire. No tiene nada contra qué chocar, ¿sí? Entonces, en lo que es el oído externo, las vibraciones que viajan por aire van a entrar al conducto auditivo externo y del conducto auditivo externo se van a chocar con lo que es la membrana timpánica. Como dato extra, el conducto auditivo externo tiene unas glándulas, ¿sí?, que lo que producen es serum, ¿sí?, la famosa cera de los oídos, que tiene función protectora. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se acumula cerumen, se generan lo que son los tapones de cera, ¿sí?, o incluso a veces otitis externas, y eso va a hacer que nos disminuya la audición. Más que nada por esto que venimos diciendo, si nosotros tenemos un componente sólido o líquido que está entre medio de esas vibraciones, no va a viajar con tanta eficiencia como si fuera por aire. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Escucha, profe. Profe, Se le ahora sí que escucha, no te escuchamos.
sino que ya está en la realidad. Ahí va. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, profe. Perdón, media complicada la computadora vieja, no damos.
Bueno, habíamos quedado acá. Ahora sí, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Bien, fantástico. Bueno, habíamos quedado entonces, el oído externo tiene el pabellón auricular, conducto auditivo interno, ¿sí? Lo que va a hacer el pabellón externo es dirigir las ondas hacia lo que es la membrana del tímpano. La membrana del tímpano, si ustedes ponen un otoscopio y le tienen muy buena puntería, van a encontrar esto, ¿sí? Es una membrana que lo que va a hacer es, nos va a dividir lo que es el oído externo del oído medio. Lo que nosotros podemos ver acá es la inserción de uno de los huesos, ¿sí? Que es el manubrio del martillo, ¿sí? El mango de martillo. Lo que va a hacer esta membrana es vibrar, ¿sí? Al llegar estas ondas expansivas, y lo que va a producir es la vibración, ¿sí? Del martillo. El martillo, a su vez, va a vibrar sobre el yunque y el yunque sobre el estribo. ¿Por qué se toma este trabajo? Porque si pensemos que si nosotros nos vienen las ondas de choque, golpean acá sobre la membrana, de acá se va a dispersar para todos lados, para hueso, para aire, ¿sí? Va a tener una expansión que va a llegar mucho más atenuada a lo que es el oído interno. En cambio, con los huesos, lo que nosotros hacemos es distribuir esas vibraciones y llevarlas hacia el estribo, ¿sí? Y No, profe, una lástima, pero se traba todo, profe. el estribo lo que está unido y lo que genera las vibraciones es sobre la ventana oval. ¿Cómo? Profe, se trabó bastante. No se escuchó mucho lo que dijiste. Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Se escucha trabado? ¿Ahí se escucha bien o se sigue escuchando entrecortado? Ahora bien. Bueno, ustedes vayan avisándome, por favor, si va apareciendo estas problemitas. No era la idea, pero bueno. Habíamos dicho que lo que produce la vibración de la membrana del tímpano es conducir esas vibraciones por lo que son los huesecillos del oído medio hacia el estribo, ¿sí? Esa va a ser básicamente la función más importante del oído medio. Dentro de lo que es el oído medio, ¿sí? Es una caja con aire que está conectada hacia anterior con la rinofaringe, ¿sí? El oído medio está conectado con la rinofaringe por la trompa de Eustaquio. La función de esa trompa es igualar las presiones que hay en el oído medio con la presión atmosférica, ¿sí? Y de esa manera poder tener una buena transmisión de los sonidos. Generalmente para abrir la trompa de Eustaquio, no sé si le ha pasado cuando han viajado en avión o algo que le dicen que tiene que masticar chicle. Generalmente todo lo que son movimientos de masticación o de bostezo, lo que pasa es se abre la trompa de Eustaquio y de esa manera iguala las presiones que hay en el oído medio con lo que es la presión atmosférica. También vamos a encontrar, no está acá diagramado, pero hay dos músculos en lo que es la caja timpánica. Uno va a estar dirigido hacia el martillo y otro va a estar dirigido hacia el estribo. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Lo que producen es cuando se contraen, producen una rigidez de todo lo que es los huesecillos del oído medio. ¿Para qué me va a servir esto? Si el hueso está más rígido, no se mueve con tanta facilidad, el sonido no se va a propagar tan fácil.
Entonces, de esa manera, es una manera interna que nosotros podemos para protegernos de sonidos, ¿sí?, que sean dañinos. Ante sonidos que son dañinos, estos músculos se van a contraer y van a disminuir la cantidad de vibraciones que llegan hacia lo que es el oído. A su vez, si les sirve, en el músculo del martillo, si está inervado por el quinto par, y el músculo del estribo está inervado por el séptimo par. Bien, ¿qué pasa una vez que llegamos a la ventana oval? ¿Sí? Va a pasar las ondas vibratorias a todo lo que es el oído interno. Que ahora vamos a ver cómo son las estructuras. Pero va a pasar por la cóclea, que ahora vamos a ver bien en un dibujo de cómo es. Va a generar todo un circuito y va a volver por el mismo circuito y va a terminar en la ventana redonda, ¿sí?, que es este edificio que está acá abajo. También tiene una membrana, acá no se apoya ningún hueso, Profe, y una vez que termina la de circular todas estas vibraciones, sonido se corta. llegan a la ventana redonda y el sonido se disipa. Si las vibraciones que quedan se disipan, si ya no vas a transmitir en... ¿Hasta dónde llegaron a escuchar? Cuando empezó a Arrancaste decir a lo de hablar la de la ventana, ventana oval. ahí, exacto, ahí. Cuando la ventana oval, cuando el estribo empieza a producir las vibraciones por la ventana oval, ¿sí?, estas vibraciones pasan al oído interno. Vas a generar un circuito sobre el oído interno, que ahora vamos a ver, y luego va a volver esas vibraciones hasta llegar a la ventana redonda. O sea, entran las vibraciones por la ventana oval y vuelven a la ventana redonda. En la ventana redonda, sí, que tiene otra membrana, si no hay ningún hueso apoyado ahí, al llegar acá se disipa el sonido. Si las vibraciones que quedan se disipan y no generan ninguna transducción de señal. ¿Sí? ¿Eso se entendió más o menos? Bien. Vamos a pasar un ¿Puedes poco... repetir esa parte, porfa? Sí. Cuando llega el sonido, las ondas vibratorias van a golpear sobre la membrana del tímpano, si van a hacerla vibrar, esa vibración va a pasar por los huesecillos del oído medio hasta llegar al estribo. El estribo va a impactar sobre una ventana, ¿sí?, que se llama la ventana oval, está en la cara interna de la caja del tímpano, y esas vibraciones van a pasar al oído interno, por un circuito que ahora vamos a ver. Una vez que termina ese circuito, vuelve esas vibraciones por una rampa llegando a la ventana redonda, ¿sí? Al llegar a la ventana redonda no vuelve a pasar por los huesecillos ni vuelve a pasar por la membrana del tímpano. Acá directamente esas vibraciones se disipan, ¿sí? No generan ninguna traducción de señal, no generan ninguna despolarización, simplemente se disipan. Ese es el final del sonido, ¿sí? El final de la vibración, de la onda vibratoria. ¿Se entendió, más o menos? Sí, gracias. Bien, vamos a pasar ahora a la parte del oído interno. El oído interno está constituido por tres partes, ¿sí? Una parte que es la más importante para nosotros en esta clase, que es el caracol o cóclea, ¿sí?, que va a estar implicada en todo lo que es la transducción de señal, porque piensen, como lo venimos diciendo en las clases anteriores, nuestro cerebro entiende por actividades eléctricas, ¿sí? No entienden por ondas. Entonces, cuando llegan las vibraciones, ¿sí?, al oído, se traduce y necesitamos algún órgano receptor que transforme esas ondas vibratorias en un estímulo eléctrico. Eso lo va a producir el caracol, ¿sí? Y a su vez, el caracol
por la base del caracol va a emerger el nervio auditivo, ¿sí? Y eso, después de por toda la vía, nos va a llegar a la corteza, ¿sí? Y ahí se va a hacer consciente el sonido. Acá tenemos un corte de base de cráneo, ¿sí? Mirado de arriba, por supuesto. En lo que estamos viendo acá es el hueso temporal, el peñasco del hueso temporal, y podemos ver acá cómo está ubicado el oído interno, ¿sí? Esto que está cortado acá es la caja del tímpano. Y esto es el oído interno. El oído interno, como dijimos, está conformado por la cóclea, ¿sí? Que es esto que parece un caracol, que tiene 2,5 vueltas, el vestíbulo y unos conductos que se llaman semicirculares. Lo que es vestíbulo y conductos semicirculares forman parte de lo que es el sistema vestibular. No lo vamos a ver en esta clase. Lo que vamos a ver en esta clase es audición, por eso lo que nos importa en esta clase es la cóclea, ¿sí? Pero si pueden ver acá, vemos lo que es la cara lateral, estamos viendo la ventana oval, que era lo que habíamos dicho, va a apoyar el estribo y nos va a comunicar lo que es el oído medio con el oído interno, ¿sí? Y por debajo la ventana redonda, que es donde dijimos que se disipan finalmente esas ondas. O sea, entran las ondas por la ventana oval, pasan por lo que es el caracol o cóclea y vuelven por la ventana redonda. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, esto es hueso, ¿sí? Si nosotros rompemos ese hueso, lo que vamos a ver son unas membranas, ¿sí? Por estas membranas lo que va a transcurrir son un líquido, ¿sí? De unas características especiales que ahora lo vamos a ver, que son los que me van a transmitir las vibraciones que me está llegando del oído medio, ¿sí? Todo, como insisto, toda esta parte tiene que ver con el sistema vestibular, lo vamos a ver más adelante en la parte del sistema vestibular. Pero ahora lo que nos vamos a centrar directamente es en la parte de la cóclea y cómo llegan esas vibraciones a la cóclea. Si nosotros hacemos un corte de la cóclea, lo que vamos a ver son estos huequitos, ¿sí? Acá lo que tenemos son las 2,5 vueltas que tenemos del caracol. Lo vamos a dividir en una base, un vértice, ¿sí? Una estructura central, ¿sí? Que sería como el tronco, si esto fuera como un pino, esto sería el tronco, ¿sí? Que es el mondiolo, ¿sí? Y lo que tenemos son estos canales, que ahora los vamos a ver en detalle. Lo que tienen que ver de esta imagen es que tenemos una base, un vértice, ¿sí? Una estructura central que es el mendiolo, ¿sí? Y los conductos, ¿sí? Que como insisto, ahora lo vamos a ver en detalle. De estos conductos, si nosotros vemos acá en amarillo, van a emerger o van a viajar una serie de nervios que se van a unir por el mendiolo y va a generar nuestro nervio auditivo, ¿sí? O el octavo par craneal. Acá si lo vemos macroscópicamente, podemos ver que desde la parte del caracol o cóclea se me está formando el nervio, ¿sí? Coclear, y al lado el nervio vestibular, ¿sí? Que cuando se unen van a formar el nervio vestíbulo-coclear, que es el octavo craneal. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió, chicos? ¿Se escucha? Sí, sí, profe. Joya. Bien, vamos a centrarnos más en lo que es, ¿sí?
el conducto dentro de lo que es el caracol, ¿sí? Vamos a ver que tenemos este conducto, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es vamos a dividirlo en 3 cámaras o 3 rampas. Tenemos una membrana basilar que va a dividir el conducto a la mitad y una rama vestibular, ¿sí? Que nos va a dividir en 3 cámaras, ¿sí? O 3 rampas. La rampa de arriba se llama escala o rampa vestibular. La rampa de abajo se llama rampa o escala timpánica. Y la del medio se llama escala media, ¿sí? O rampa media. Esta disposición es muy importante porque por lo que es la escala vestibular o rampa vestibular y la escala timpánica, acá nosotros lo vemos como si tuviera aire adentro, pero en realidad esto está lleno de líquido, ¿sí? El líquido que tiene se llama perilinfa, ¿sí? Por la escala vestibular o rampa vestibular y por la rampa timpánica va a circular perilinfa, ¿sí? La perilinfa va a circular desde lo que es la rampa vestibular, va a generar todo el recorrido del caracol hasta el vértice y luego se va a unir y va a volver el camino contrario volviendo por la rampa timpánica. ¿Sí? ¿Se entiende? El líquido, la perilinfa que tenemos en la escala vestibular, que sería esta por aquí por arriba, va a ser todo el circuito circulando hasta arriba y arriba se va a comunicar con la rampa vestibular, que va a descender, ¿sí? Hacia abajo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Profe, ¿cómo dijiste que se llamaba el conducto? ¿Cómo, perdón? No sé si escuché mal pero ¿tenés idea cómo se llama el conducto? Ah, el O conducto es, coclear se llama, bien. ¿sí? Conducto coclear. Eh, bien, entonces, la perilinfa es un líquido que es símil al líquido extracelular, ¿sí? Recuerdan que el líquido extracelular es rico en sodio, ¿sí? Y bajo en potasio. Y la escala media o rampa media va a circular un líquido que se llama endolinfa, ¿sí? Endolinfa. Y no está conectado ni con la rampa vestibular ni con la rampa timpánica, ¿sí? Es un conducto que termina en un fondo de saco. La diferencia de la endolinfa con la perilinfa es que es completamente al revés. O sea, es un líquido es rico en potasio, ¿sí? Eso es muy importante para lo que vamos a ver ahora, que es la traducción de señal. A su vez, dentro de la escala media tenemos esta formación, que ahora la vamos a ver en detalle, que se llama órgano de Corti, ¿sí? Donde hay unas células, ¿sí? Que son unas células ciliadas, que lo que nos van a hacer es transmitir las vibraciones hacia el ganglio coclear, ¿sí? Y de esta manera se va a formar el nervio coclear. Esto más que nada una cuestión anatómica que les digo, pero ¿qué es importante de lo que es la fisiología de este conducto? ¿Se acuerdan que hoy les dije que el estribo va a estar comunicado por la ventana oval? Y la ventana oval es la que va a transmitir las vibraciones hacia el oído medio.
¿Recuerdan eso? Sí, sí. Bueno, la ventana oval está comunicado con la rampa vestibular, ¿sí? Entonces, las vibraciones del estribo van a pasar a la Profe, membrana. Sí, la rampa sería lo mismo que la escala vestibular. claro, sí, es lo mismo. Sí, son distintos nombres, pero es lo mismo. Entonces, el oído medio con el estribo nos va a hacer vibrar la ventana oval. La ventana oval va a estar comunicada con la rampa vestibular, ¿sí? Y va a pasar las vibraciones por esta zona, ¿sí? La rampa vestibular. Y hacia abajo, la escala o rampa timpánica va a estar comunicada con lo que es la ventana redonda. ¿Se entiende? Por encima, la membrana, la rampa vestibular está comunicada con la ventana oval, que es la que genera las vibraciones por el estribo, y por debajo, la rampa timpánica va a estar comunicada con lo que es la ventana redonda, ¿sí? Entonces las vibraciones van a entrar por esta rampa, ¿sí? La rampa vestibular. Las vibraciones que genera el oído medio, o sea, el estribo sobre la ventana oval, va a generar que vibre tanto la rampa vestibular, ¿sí? Como la rampa timpánica. Y eso va a generar, ¿sí? Vibración consecuente en lo que es la rampa media. Y por un movimiento que ahora vamos a ver, esas vibraciones, ¿sí? Es lo que nos va a generar el impulso nervioso. Pero por ahora, de esta filmina, lo que a mí me interesa que sepan es la anatomía de lo que es este conducto, ¿sí? Que las vibraciones del estribo comunicadas con la ventana oval van a entrar por la membrana vestibular, ¿sí? Van a vibrar en lo que es la membrana basilar, ¿sí? Y la rampa media, y van a volver por lo que es la rampa timpánica hacia la ventana redonda, ¿sí? Eso sería la física, la fisiología de qué es lo que pasa con las vibraciones. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a un concepto, ¿sí? Tonotopía, ¿sí? Como teníamos un concepto que era somatotopía, vamos al concepto de tonotopía. ¿Qué es la tonotopía? Es la disposición espacial donde se procesan los sonidos en la membrana basilar, ¿sí? Es la disposición espacial donde se procesan los sonidos en la membrana basilar. No todos los sonidos se van a procesar uniformemente en todo lo que es la membrana basilar, ¿sí? Esto que le estoy mostrando acá, ¿qué es? Es el caracol que está desenrollado, ¿sí? Esto sería la base del caracol, este es el vértice, y en lugar de estar enrollado sobre su eje, lo desenrollamos, ¿sí? Lo que estamos viendo acá en el medio es la membrana basilar, ¿sí? Que va de base a vértice, ¿sí? Es esta, ¿sí? Esta membrana basilar que vemos acá, ¿sí? Es esta que está graficada acá. Bien. ¿Y a qué nos referimos con el concepto de tonotopía? Esta membrana basilar no es uniforme a lo largo de todo su trayecto por el caracol. En la base, ¿sí? Es más angosta, ¿sí? Más gruesa, más dura, ¿sí? Y en lo que es el vértice es más ancha, ¿sí? Y aguda, ¿sí?
genera menos resistencia. ¿Esto con qué me confiere? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿En qué nos importa en lo que son las vibraciones? En que los sonidos de alta frecuencia, ¿sí? O sea, los sonidos muy agudos, se van a vibrar o van a hacer vibrar la membrana basal, ¿sí? En las partes proximales, ¿sí? Acá estamos viendo el dibujito, acá está vibrando, ¿sí? Los sonidos agudos van a vibrar mucho en la parte proximal, ¿sí? Y no van a hacer todo el recorrido hacia distal. O sea, vibran acá en la base y vuelven, ¿sí? En cambio, un sonido grave se va a transmitir, las vibraciones van a llegar hasta el vértice, en el vértice va a vibrar la membrana basilar y luego desde el vértice van a volver, ¿sí? Esa va a ser la diferencia y ese es el concepto de tonotopía. Tenemos una región, ¿sí? Donde ciertos sonidos van a generar una vibración, ¿sí? Y otra zona donde nos va a vibrar, ¿sí? Cuando son de baja frecuencia. Acá tenemos una representación, 100 Hz, si habíamos dicho que lo medíamos en ciclos por segundo, la frecuencia, vamos a ver que en lo que es el vértice de la membrana basilar, ¿sí? Acá lo que vamos a ver son los sonidos más graves, ¿sí? De 500 Hz, ¿sí? O para abajo. Y a medida que nos vamos acercando hacia la base del caracol, ¿sí? Ya llegamos a los sonidos más agudos, o de kilohertz, ¿sí? Entonces, recapitulemos. Viene, ¿sí? La vibración, ¿sí? Por todo lo que es el conducto de los huesos del oído medio. Chocan sobre el estribo, golpean en la membrana oval, la ventana oval, van por la rampa vestibular, ¿sí? Y dependiendo si el sonido es de baja frecuencia o de alta frecuencia, es hasta dónde va a viajar esa onda, ¿sí? Y va a vibrar en una zona de la membrana basilar correspondiente a la cantidad de ciclos por segundo, ¿sí? Una vez que realiza esa vibración, va a volver por la escala timpánica o rampa timpánica, ¿sí? ¿Se entendió este concepto? ¿Concepto de tonotopía? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Acá es otra manera gráfica, ¿sí? De expresar lo mismo. Esto es lo que es, lo mismo. Es el oído interno, esto es la cóclea, ¿sí? Está desenrollada. Y acá lo que tenemos va a venir las vibraciones, membrana timpánica, cadena de huesecillos, estribo, ventana oval, y las vibraciones van a viajar por la perilinfa, ¿sí? Y van a vibrar en la membrana basilar, ¿sí? Dependiendo de los ciclos por segundo que tenga esas vibraciones, ¿sí? Si tenemos un sonido muy agudo, va a vibrar acá y va a volver por aquí, hacia la ventana redonda, y acá se va a disipar las vibraciones. Si tenemos un sonido muy grave, va a viajar más lejos, va a vibrar lejos, ¿sí? Y luego volverá por la rampa timpánica, ¿sí? Profe, Sí, consulta, la disipación del sonido que se da a través de la ventana redonda, o sea, el sonido pasando del oído interno al oído medio, ¿cuál es la sí. finalidad de eso, digamos? ¿Es un mecanismo protector para que el sonido no quede retenido dentro del organismo o cómo sería? No, generalmente es eso, ¿sí? Circula por todo lo que es la perilinfa, ¿sí? Va a llegar hasta esta ventana redonda, ¿sí? Y la ventana redonda acá va a vibrar, pero fíjense que acá no tenés nada, tenés aire, ¿sí? Entonces, ahí lo que va a hacer es se va a disipar el resto del sonido, ¿sí? No va a generar ninguna interferencia quedándose acá, ¿sí? Y disipándose por otro lado. Acá lo que hace es comunicar con esta membrana el oído medio, con aire, ¿sí? Y acá no tenemos un hueso que me comunique, qué sé yo, la ventana redonda con el tímpano, por ejemplo, para continuar las vibraciones.
Acá directamente se disipa, ¿sí? No hay más vibraciones. Bien, vamos a centrarnos ahora más a nivel celular. Si habíamos dicho que la rampa media, ¿sí? La rampa media tiene un líquido que se llama endolinfa, que es un líquido rico en potasio, y a su vez vamos a tener estas estructuras, ¿sí? Que se llama órgano de Corti, que está constituido, si lo vemos acá en este dibujo, por ciertas estructuras que a mí me interesa que se aprendan por lo menos, sí o sí, 3, que son la membrana tectoria, ¿sí? Esta membranita que se ve acá, las células ciliadas sensoriales internas y las células ciliadas sensoriales externas, ¿sí? Esto, como el nombre lo dice, son unas células que son ciliadas, ¿sí? Ahí arriba se ve el penacho de cilias. Esas cilias van a estar en contacto con lo que es la membrana tectorial y vamos a tener distintas respuestas en base a lo que es la vibración de la membrana basilar, ¿sí? Cuando la membrana basilar vibra, ¿sí? Lo que produce es una elevación de la misma, ¿sí? Y estas células ciliadas van a tomar contacto y van a mover sus cilios hacia un lado o hacia otro, depende si sube o si baje, y vamos a tener distintas respuestas celulares, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Lo que son las células ciliadas internas, ¿sí? O sea, las que están más cerca del mendiolo, acá, es el verdadero órgano sensorial del oído, ¿sí? Del oído interno. ¿Qué significa? Estas células lo que van a hacer con estas vibraciones me la van a traducir en impulso eléctrico. Estas son las células que van a captar las vibraciones de la membrana basilar tocando con sus cilias la membrana tectorial, y eso es lo que me va a producir en esta célula un impulso nervioso, que eso es lo que va a ir hacia la primera neurona, que es el ganglio coclear. Las células ciliadas externas, si bien tienen mayor número, ¿sí? No son, son menos las células ciliadas externas que las externas, no generan transmisión de sonido, ¿sí? Tienen una función diferente, ¿sí? Lo que hacen es regulan la tensión de la membrana basal, ¿sí? La ponen generalmente más dura, más liviana, y de esa manera nos permite captar mejor el sonido, ¿sí? Tiene una función de regulación Profe, perdón, ¿puede distinta a repetir, la célula ciliar interna, que su función, ¿sí? ¿Cómo, perdón? por favor? Que se trabó. O no sé si se me trabó a mí. Sí. Tenemos las células ciliadas internas que lo que van a generar es la transmisión del impulso, ¿sí? Van a transformar lo que es una energía física, que es una vibración, en un impulso eléctrico, ¿sí? Esa es la función de las células ciliadas internas. En cambio, las células ciliadas externas, su función, ¿sí? Es la de regular la tonicidad de lo que es la membrana basilar, ¿sí? Realmente la va a poner más rígida, ¿sí? Más liviana, y en base a eso poder captar mejor o peor el sonido, ¿sí? Tiene una función reguladora del sonido. ¿Se escuchó ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Fíjense, recuerden, a partir de acá entra la vibración, ¿sí? Por la rampa vestibular. Vibra sobre la membrana basilar, vuelve por la membrana timpánica, y esta vibración hace que esta membrana suba y baje, ¿sí? Y entre esa subida y bajada, las cilias van a tener contacto con la membrana tectónica, ¿sí? Y eso nos va a dar distintos estímulos, ¿sí?
Fíjense en este gráfico. Acá tenemos un gráfico, estamos viendo las células ciliadas internas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el penacho de cilias, ¿sí? O estereocilias. Tenemos una cilia más grande que se llama quinocilio, ¿sí? Y estas cilias van a estar en contacto con la membrana tectoria por encima. Esta célula, en esta disposición, está en reposo, ¿sí? Fíjense que las células, las cilias, están todas derechitas, ¿sí? No se están moviendo. ¿Qué pasa? Cuando la membrana basilar sube, las cilias chocan, ¿sí? Con la membrana tectoria y se van como despeinando, ¿sí? Hacia el cilio más grande, ¿sí? Que dijimos es el quinocilio. Este movimiento lo que genera es una apertura de canales de potasio, ¿sí? ¿Y qué dijimos que tenía rico la endolinfa, donde están estas células? Un material rico en potasio, ¿sí? Lo que va a hacer el potasio es, va a entrar en la célula y va a generar un potencial excitatorio, ¿sí? Fíjense que el mecanismo es muy distinto al resto de las células que venimos viendo. Nosotros cuando vemos el resto de las células, ¿qué entra cuando se produce una despolarización? Una apertura, ¿sí? La entrada de sodio, ¿sí? Acá lo que se produce, ¿sí? Es una apertura de canales de potasio y una entrada de potasio, ¿sí? Genera un potencial excitatorio, ¿sí? Que llegado a cierto umbral, lo que va a generar es la apertura de canales de calcio, sodio, voltaje dependientes, ¿sí? Y ahí sí, es como el resto de las células. Va a entrar calcio y donde entra el calcio se produce la despolarización celular, ¿sí? Profe, Y de esa manera, entonces, por la entrada de potasio se abren los canales voltaje dependientes de calcio. exactamente, al entrar calcio, ¿sí? Va a terminar de despolarizar esta célula. Y fíjense en la base de la célula que tenemos acá, neurotransmisores, vesículas de neurotransmisores, ¿sí? Que son excitatorios, ¿sí? Generalmente glutamato. Acá lo que tenemos por debajo, ¿sí? Estas vesículas van a ser exocitosis, ¿sí? Y van a producir una transmisión de señal. Y lo que tenemos acá es el receptor, ¿sí? De la primera neurona, ¿sí? De lo que es la vía auditiva. Y acá se produce la primera sinapsis. Después vamos a ver dónde están los cuerpos de esta soma, de este receptor, ¿sí? Pero lo importante es que tienen que saber esto, ¿sí? Cuando el movimiento ciliar va hacia el cilio más grande o estereocilio, se abren los canales de potasio, el potasio entra, se produce un potencial excitatorio, ¿sí? Abren los canales de calcio, voltaje dependientes, y eso es lo que produce la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Y acá, esta célula, ¿sí? La célula de Corti, es lo que produce el cambio de un estímulo físico, ¿sí? Que son las vibraciones, a un estímulo eléctrico. ¿Se entendió la parte de despolarización? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. En sentido contrario, Nina, si lo puede repetir. Sí, vamos a repetirlo. Cuando hay una vibración en la membrana basal, ¿sí? Que estaría más o menos a esta altura, la célula, la membrana basal sube, ¿sí? Las cilias de esta célula van a golpear con la membrana tectoria, y la membrana tectoria lo que va a hacer es mover estas cilias hacia lo que es la cilia más grande o estereocilia. Este movimiento, ¿sí?
el movimiento, sumamente la vibración, lo que va a hacer es me va a abrir canales de potasio, ¿sí? Me abre canales de potasio. Como el medio extracelular, la endolinfa, es rica en potasio, ese potasio va a entrar a la célula, ¿sí? O sea, va a generar un potencial excitatorio, están entrando cargas positivas, ¿sí? Al entrar estas cargas positivas, va a aumentar el voltaje, ¿sí? Va a generar una despolarización de la célula, de la membrana, y esa despolarización va a activar los canales de calcio, voltaje dependientes, ¿sí? Con la consecuente entrada de calcio, ¿no? Cuando entra el calcio a la célula, lo que va a hacer es va a producir la exocitosis, ¿sí? De estas vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores, principalmente el glutamato. El glutamato va a ser recibido por esta estructura de aquí, que es el receptor de la primera, ¿sí? Neurona de la vía auditiva. O sea, esta célula lo que nos va a producir es transformar un estímulo físico, que es el movimiento, las vibraciones, en un estímulo eléctrico. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe, joya. Bien. Contrario, ¿sí? Cuando nos alejamos de la membrana trayectoria, hace el movimiento opuesto, ¿sí? Van hacia el otro lado, se aleja, ¿sí? El movimiento se aleja de, o se peina, si quieren, las cilias por fuera de lo que es el estereocilio. Esto lo que va a producir es una hiperpolarización de la célula. ¿Qué hago con todo el resto del potasio que estuvo adentro de la célula? ¿Cómo lo saco? Bueno, ya desde que entró el calcio en la excitación, ¿sí? Me va a abrir unos canales, ¿sí? De potasio a nivel de la base de la célula, que estos canales de potasio lo que van a hacer es van a sacarme el exceso de potasio que tengo, ¿sí? El potasio se va a ir por los canales de potasio en la membrana basal, ¿sí? Entonces ya desde el momento que yo estoy despolarizando la célula, entró el calcio, además de producir la exocitosis, activa unos canales de potasio en la membrana basal, que lo que va a hacer es sacar el potasio que entró. ¿Se entendió eso? O sea, el calcio que entró, además de tener la función de despolarización, va a tener la función de activar unos canales de potasio que se encuentran en la membrana basal de esta célula y, activando esos canales de potasio, los saca al líquido extracelular. Y de esa manera sacamos el exceso de potasio. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Muy bien. Vamos a lo que es la vía auditiva. Nosotros vimos que, volviendo un poquito para atrás, tenemos el órgano de Cortis y la célula de Cortis, las células ciliadas, van a estar conectadas por el nervio coclear, ¿sí? Acá lo que tenemos, esto que vemos acá, son los axones, ¿sí? De neuronas que están acá, en el ganglio coclear, ¿sí? Y van a hacer sinapsis con las células ciliadas internas, ¿sí? Entonces, cuando se produce esa exocitosis de vesículas, van a ser recibidas por este nervio y va a llegar a la primera neurona de esta vía, que es el ganglio coclear. Acá tenemos el ganglio coclear, ¿sí? Ahí donde hace sinapsis, ¿sí? Generalmente es, a ver si tengo algún dibujito, acá bien al lado, ¿sí? De lo que es la cóclea, ¿sí? Justo acá me dibujaron los ganglios vestibulares, pero no me dibujaron el ganglio coclear. Bueno, está bien acá, ¿sí? Ni bien sale por todo lo que es la cóclea, va a generar sinapsis, va a llegar al soma, perdón, de la primera neurona de la vía auditiva.
va a generar el octavo par craneal, ¿sí? Y va a subir hasta el bulbo, ¿sí? En el bulbo, lo que nos vamos a encontrar es esta sustancia gris, este núcleo, ¿sí? Este núcleo, ¿sí? Son los núcleos cocleares, ¿sí? Acá tenemos la segunda, ¿sí? La segunda neurona, la segunda cuerpo neuronal. El primero era el ganglio coclear, el ganglio de Corti, perdón, y el segundo, ¿sí? A nivel del bulbo, va a ser los núcleos cocleares. Es el segundo núcleo, ¿sí? De la vía auditiva. Ahora, a partir de este núcleo pasa algo interesante, ¿sí? A partir de este punto, la vía, acá no está dibujada, pero se va a hacer bilateral, ¿sí? Bilateral. ¿Qué significa? Que tanto la tercera neurona, que ahora vamos a ver, ¿sí? Son los núcleos olivares, va a tener axones que van a ir tanto desde izquierda y derecha, van a ser sinapsis aquí, ¿sí? Entonces, de la primera neurona pasa a la segunda, sí, Profe, el ganglio se te está de trabando. Corti, pasa a los núcleos cocleares y a partir, ahí se escucha, Ahí sí, si podés repetir esa última parte, estaría genial. de la primera neurona, ¿sí? Que es el ganglio de Corti, pasa al bulbo, donde está la segunda neurona o ganglio en núcleos cocleares, ¿sí? Y desde este punto la vía se va a hacer bilateral, ¿sí? Bilateral. O sea, vamos a tener axones que van a hacer sinapsis en la oliva contralateral y la oliva homolateral. Acá no está dibujada la oliva, la conexión homolateral, ¿sí? Pero acá va a ser, supongo que sería este verde, ¿sí? Va a ser sinapsis acá en la oliva homolateral y a su vez en la oliva contralateral, Profe, ¿sí? Sí, ¿los núcleos cocleares estarían en las olivas? los núcleos, no. Em, los núcleos cocleares son estos de acá, ¿sí? Es la segunda neurona eh, que está en el bulbo, ¿sí? El bulbo raquídeo, ¿sí? La oliva es la tercera, el tercer núcleo, ¿sí? Son núcleos distintos, ¿sí? Los núcleos cocleares es la segunda neurona y los núcleos de la oliva son la tercera neurona, ¿sí? Son dos núcleos distintos. Gracias. Bien, entonces, ¿qué me permite esta bilateralidad, ¿sí? Cuando a partir de este punto va subiendo, ¿sí? Que si yo tengo una lesión de lo que es el tronco, ¿sí? Del encéfalo, la mitad de un tronco del encéfalo, supongamos lo lesiono a este nivel, por el otro lado, ¿sí? No voy a tener ceguera, no voy a tener sordera de del lado lesionado. ¿Por qué? Porque tengo las vías del otro lado intactas, ¿sí? Por las dos, por los dos lados del tallo cerebral, ¿sí? Van a subir información de los dos órganos de Corti, ¿sí? De las dos cócleas. Todo a partir de la segunda neurona, ¿sí? Entonces, a partir de la segunda neurona, que son los núcleos cocleares, va a emitir o van a surgir los axones, ¿sí? Que van a ir a la oliva homolateral y contralateral, ¿sí? Del otro lado lo mismo, ¿sí? Va a producir axones hacia aquí, oliva homolateral y oliva contralateral, ¿sí? ¿Se entendió eso? Porque es distinta a la vía auditiva, ¿sí? Que tenemos solamente por un solo lado. Acá es doble la información que está viajando, ¿sí? Por más de que acá esté en uno, sí, es doble. Bien, ahí me están poniendo que sí. Bueno, tercer núcleo, dijimos entonces, es en la oliva, así que está en la base de la protuberancia.
ahí vamos a encontrar la tercera neurona, ¿sí? De ahí vamos a ver que tenemos un núcleo extra, o sea que forma parte de la oliva, que es un núcleo que se llama trapezoide, que supongo que es este que está dibujado acá adelante, que va a tener una función inhibitoria de ese núcleo, ¿sí? Una función inhibitoria. ¿Para qué me sirve ese núcleo? Cuando yo me llega, por ejemplo, supongamos que este es el oído derecho, me llega el impulso nervioso, ¿sí? Por un sonido, va a llegar a los dos núcleos olivares, ¿sí? ¿Qué pasa? El que llega segundo, ¿sí? Que en este caso sería este, el izquierdo, sería acá sinapsis primero en el derecho, el que llega segundo, ¿sí? Va a tener una inhibición por el núcleo trapezoide. ¿Para qué me sirve esto? Para lateralizar el sonido, ¿sí? Voy a sentir más fuerte, ¿sí? El sonido, más intenso, del lado que lo estoy oyendo, ¿sí? Si yo tengo un impacto acá del lado derecho, va a venir el sonido, las vibraciones y el impulso eléctrico sobre la oliva del lado derecho, ¿sí? Lo voy a escuchar más intenso del lado derecho porque del lado izquierdo, al llegar después, lo voy a tener inhibido, ¿sí? Inhibido. Lo voy a escuchar, pero en menor intensidad. ¿Se entendió esto del núcleo trapezoide? Sí, es una función extra, ¿sí? Sirve para lateralizar el sonido. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. De ahí vamos a subir, ¿sí? Por el tallo cerebral y nos vamos a encontrar con el cuarto núcleo, ¿sí? Que es el colículo inferior, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos los colículos superiores, ¿sí? Que estaban asociados a la vía de la visión, ¿sí? En realidad más que nada a lo que son respuestas reflejas, pero el colículo inferior es parte, ¿sí? De la vía auditiva, ¿sí? Acá tenemos la cuarta neurona que está en el colículo inferior, que está en el mesencéfalo. De aquí va a ser sinapsis, ¿sí? Vamos a subir hacia el tálamo, ¿sí? En el tálamo va a ser sinapsis en lo que es el cuerpo geniculado medio o cuerpo geniculado interno. Ahí vamos a tener la quinta, ¿sí? Neurona de la vía. Y luego vamos a irnos hacia lo que es la corteza auditiva primaria, ¿sí? Que es la corteza, que es en la circunvolución temporal superior, donde encontramos la sexta neurona de esta vía, ¿sí? Son 6 neuronas, 6 núcleos, perdón. Es bastante larga, ¿sí? Tenemos la 1, ¿sí? La primera neurona, que es el ganglio de Corti, ¿sí? Segunda neurona en los núcleos cocleares, tercera, ¿sí? Y bilateralmente, ¿sí? En la oliva, cuarta en el colículo inferior, quinta en el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo, y sexto en la corteza auditiva primaria, ¿sí? En la circunvolución temporal superior. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cómo analizamos ahora nosotros? ¿Sí? Eso es cómo se transmite el impulso. Nosotros tenemos, obviamente, alteraciones, ¿sí? En la audición, ya sea por edad, ya sea por algún tipo de lesión, vamos a dividir lo que son la disminución de la audición, que el nombre médico es hipoacusia, ¿sí? Hipoacusia, la vamos a dividir de dos maneras, ¿sí? Vamos a diferenciarlas en lo que son hipoacusia de conducción, ¿sí? Hipoacusia de conducción, en lo que está implicado todo lo que es el oído externo y el oído medio, ¿sí? De conducción, obviamente, porque hablamos de todo lo que es la conducción del sonido, ¿sí? De todo lo que es la conducción de las vibraciones. Y la vamos a diferenciar de los
de las hipoacusias neurosensoriales, ¿sí? Cuando hablamos de hipoacusia neurosensorial, estamos hablando de oído interno, estamos hablando de cóclea, estamos hablando de nervio, ganglio de Corti, ¿sí? Todo lo que se produce después de que llega al oído interno, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el impulso nervioso o la traducción del impulso físico al impulso eléctrico, ¿sí? ¿Cómo hacemos para medir esto? Acá lo que tienen en pantalla, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Es una audiometría, en realidad es el resultado de una audiometría, ¿sí? Cuando ustedes van al otorrino, el otorrino lo que le dicen que capaz están escuchando menos de un oído, lo que hace es les pone una especie de auriculares, ¿sí? Y lo que hace es le da sonido a distintas frecuencias, ¿sí? Distintas frecuencias y distintas intensidades. Usted lo que tienen que decir en ese momento es cuando escuchan, ¿sí? Ese sonido, esa frecuencia, y cuando no lo escuchan, lo tienen que decir también. Y con eso vamos marcando estas curvitas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con tanto lo que es la audición por aire como la audición ósea. Ahora voy a explicar esto de la audición por aire y la audición ósea en, más que nada, unas pruebas que vamos a hacer nosotros en los prácticos, que creo que en algunos ya los estuvimos haciendo, pero ahora vamos a ver bien cómo es. Pero más que nada para mostrarles cómo se grafica, ¿sí? Lo que es la transmisión aérea, la transmisión ósea, ¿sí? Y de oído izquierdo a oído derecho. De esta manera tenemos una visión comparativa de cómo está escuchando un oído u otro, ¿sí? Para esto necesitamos que el paciente colabore, ¿sí? Entonces, si es alguien que no colabora, no lo podemos hacer. Entonces, Profe, ¿podrás por ejemplo, en un repetir niño, toda esa ¿sí? última No podemos parte? Se le decirle, trabó un poco. no, lo que estaba diciendo que esto es una manera gráfica que nosotros hacemos cuando hacemos una audiometría que hacen los otorrinos, de ver, ¿sí? De una manera gráfica, ver qué frecuencias el oído está perdiendo, ¿sí? Y qué amplitudes el oído está perdiendo, ¿sí? De esa manera yo sé dónde está el problema, ¿sí? Y lo vemos de una manera gráfica, ¿sí? Esto después los otorrinos, ¿sí? Van a ver para ver cuál es la mejor manera de mejorar la audición. ¿Qué pasa? Esto es con alguien que está consciente, es alguien que se puede comunicar, alguien que puede decir, sí, estoy escuchando, no, no estoy escuchando. Entonces, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo? Lo que vamos a usar son potenciales evocados auditivos, que seguramente ya lo han escuchado en la carrera, ¿sí? Lo que hacemos es conectamos unos electrodos, ¿sí? A nivel ¿sí? de lo que es la calota, y vamos a emitir, ¿sí? Impulsos de sonido, lo que va a generar despolarización, ¿sí? De las células, y con los electrodos nosotros podemos medir la actividad eléctrica de la vía. ¿Sí? La actividad eléctrica va a aparecer en esta curva, ¿sí? Y estas van a ser las distintas despolarizaciones, ¿sí? A medida que pasa. ¿Sí? Por el bus, ¿sí? ¿Cómo, perdón? Bueno, acá lo que vamos a tener son las distintas curvas, ¿sí? A medida que va pasando por los distintos núcleos de la vía auditiva, ¿sí? De esa manera, el paciente no necesita colaborar y yo tengo también una visión gráfica de cómo están funcionando, ¿sí? Todos esos núcleos, para ver si puedo encontrar en un paciente o poder diagnosticar tempranamente una hipoacusia. Si ustedes piensen que en un chiquito que no puede escuchar, ¿sí? No va a poder aprender el lenguaje, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo diagnostiquemos de manera temprana. Vamos con lo que son las pruebas que son lo que vamos a hacer en el práctico, ¿sí? Más que nada las pruebas de Weber y de Riné. Dijimos, para empezar, dijimos que el sonido son vibraciones, ¿sí? Compresiones y descompresiones de las partículas del aire. Entonces, yo no sé si en todo este momento yo tenía la cámara apagada.
No importa. Nosotros lo que tenemos, ¿sí? Acá en un diapasón, ¿sí? Un diapasón es este artefacto. Lo que nosotros hacemos es apretamos o golpeamos, ¿sí? Las ramas y lo que va a hacer es vibrar, ¿sí? Va a vibrar, va a generar vibraciones por estas ramas y vibraciones por la base, ¿no? Eso, si lo acercamos al oído, como son vibraciones, lo vamos a percibir como un sonido. Entonces, aprovechando esta cualidad y este aparato, podemos aprovechar para hacer dos pruebitas. Cuando nosotros acercamos un diapasón vibrante cerca del oído, lo que vamos a hacer es, vamos a tener la vía convencional, ¿sí? De cómo se genera la audición. O sea, entran esas vibraciones por el oído, pasan por el oído medio y generan la vibración por los huesos, ¿sí? Por los huesecillos del oído medio y llega al caracol, ¿sí? En cambio, si yo apoyo el diapasón en una superficie ósea que puede ser tanto la frente como puede ser la apófisis mastoides por detrás del oído, yo lo que estoy haciendo es transmitiendo esa vibración, ¿sí? Directamente a la cóclea, ¿sí? Me estoy salteando todo lo que es el área de conducción, ¿sí? O sea, las vibraciones, cuando yo la apoyo en el hueso, no se van a transmitir hasta el oído, del oído al conducto auditivo externo, hasta el oído medio, hasta la cóclea. No. Lo que va a pasar es, va a transmitirse por hueso, ¿sí? Y va a llegar directamente a la cóclea, ¿sí? Y al llegar a la cóclea, ahí se va a generar se va a transformar en el impulso eléctrico, ¿sí? Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es la vía más efectiva para transmitir el sonido? ¿La vía aérea o la vía ósea? Teniendo en cuenta lo que venimos diciendo al principio. Aérea. ¿Cómo? La aérea. La aérea, exactamente, ¿sí? La vía aérea, como no, estas ondas de choque no tienen nada que los esté impidiendo, se va a escuchar durante más tiempo, si va a ser más intenso. En cambio, la vía ósea va a ser menos intensa y va a durar menos tiempo, porque está pasando por todas superficies óseas, ¿sí? Tiene muchas cosas para que disipe. Entonces, se va a terminar antes. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de que las vibraciones por vía ósea se transmiten de manera, o sea, se apagan, vamos a decirlo, se agota antes y la vía aérea duran más, vamos a poder hacer estas pruebas. Si yo en una persona sana apoyo un diapasón vibrante sobre la frente, ¿sí? O sobre el cuero cabelludo, lo ideal es sobre la frente que no haya pelo, ¿sí? En la línea media se va a transmitir todo lo que es la vibración hacia los dos oídos, ¿sí? Y no va a haber una lateralización de ese sonido, se va a sentir por los dos por igual, ¿sí? Esto en una persona sana que no tenga hipoacusia, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo lo apoyo en una persona que yo detecto o esa persona me dice que está escuchando menos de un oído en particular? Por ejemplo, me dice, viendo esta persona, me dice, mira, del oído izquierdo yo no escucho. Bueno, fantástico. ¿Qué podemos hacer ahí en el consultorio con el diapasón? Le vamos a hacer una vibración, ¿sí? Con diapasón, apoyarlo, ¿sí? Y vamos a tener dos respuestas posibles, ¿sí? Si el oído interno está dañado, o sea, es una hipoacusia neurosensorial, no va a captar el sonido, ¿no? No importa si lo ponga de manera aérea, si lo apoye en hueso, si las vibraciones no llegan al oído interno. Entonces no se va a transmitir eso. Entonces las vibraciones se van a sentir en el oído sano, ¿sí? Porque llega la vibración. Llega la vibración al oído sano. Entonces, si yo apoyo un diapasón, en una hipoacusia neurosensorial, o sea que el oído interno está fallando, lo que voy a tener es una lateralización del sonido hacia el oído sano. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
como el oído interno no está funcionando, no transmite las vibraciones, por el único que lo voy a captar es porque está sano. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar si yo apoyo un diapasón vibrando. En cambio, ¿qué pasa si la persona tiene una hipoacusia de conducción? ¿Sí? Hay un fenómeno que se produce que genera, al esto generar más, por ejemplo, un tapón de cera, qué sé yo, un hematoma, un absceso, ¿sí? Cualquier cosa que me esté tapando el oído, va a generar una caja de resonancia, ¿sí? Que lo que va a hacer es va a lateralizar, se va a escuchar más la vía ósea por el lado enfermo, ¿sí? Se va a escuchar también del lado sano, pero se va a lateralizar más hacia el lado enfermo, por esta caja de resonancia que estamos hablando, ¿sí? Es una cuestión física. Entonces, ¿para qué me sirve la prueba de Weber? ¿Sí? En una persona normal no va a lateralizar, ¿sí? En una persona que me dice que tiene hipoacusia, o que yo detecto que oye menos de un oído, lo que voy a hacer es le voy a apoyar el diapasón vibrante, ¿sí? Si la persona escucha más del oído sano, o sea, dice que escucha más del oído que ya tenía la audición normal, vamos a hacer diagnóstico de una hipoacusia neurosensorial. En cambio, si cuando nosotros apoyamos el diapasón nos dice que las vibraciones se escuchan más del oído que él escucha menos, o sea, el oído que en un principio nos dijo que de ese oído no lo escuchaba, vamos a hacer diagnóstico de una hipoacusia de conducción. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, esa es la prueba de Weber, ¿sí? Vamos con la prueba de Riné. La prueba de Riné, ¿sí? Lo que nos va a hacer es comparar lo que es el oído, la transmisión aérea con la transmisión ósea, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar este concepto que nosotros estamos hablando. Si yo tengo un diapasón vibrante y lo apoyo en la apófisis mastoides, inmediatamente por detrás de lo que es el pabellón auricular, ¿sí? Yo voy a escuchar un sonido. Ese sonido va a ir disminuyendo hasta que se agote. Pero cuando se agota, no dejó de vibrar ese diapasón, ¿sí? Todavía sigue vibrando, ¿sí? Pero por la vía ósea ya agoté la cantidad de sonido que puedo escuchar, ¿sí? Entonces, en ese momento donde yo dejé de escucharlo por vía ósea, lo voy a poner a 1 a 2 centímetros del pabellón auricular, ¿sí? ¿Qué pasa en una persona normal con audición normal? Voy a seguir escuchándolo, ¿sí? Porque dijimos que la vía aérea se agota más tardíamente, ¿sí? Que la ósea. Yo lo hago vibrar, entonces lo apoyo en la apófisis mastoide, voy a escuchar el sonido y cuando se agota ese sonido, el diapasón que sigue vibrando, lo voy a poner al lado del oído. Si sigo escuchando, significa que la vía está conservada. ¿Qué pasa cuando yo tengo una hipoacusia de tipo conductora? ¿Sí? Una hipoacusia de tipo conductora, yo lo voy a escuchar el sonido cuando está vibrando por la vía ósea, pero cuando lo paso a la vía por aire, ¿sí? No lo voy a escuchar, ¿sí? No lo voy a escuchar, porque tengo una hipoacusia de tipo conductora, ¿sí? Entonces la vía ósea está conservada, yo me salteo todo lo que es la vía de transducción, ¿sí? La vía de conducción, perdón, y estimulo directamente la cóclea, ¿sí? Pero cuando lo paso a la vía aérea, no voy a escuchar, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer un diagnóstico de hipoacusia, ¿sí? Conductora. ¿Qué pasa si el paciente tuviera una hipoacusia neurosensorial? Directamente no le escucho, ¿sí? Apoyo, ya sea lo apoyo en la superficie ósea o en la vía aérea, no lo voy a escuchar, ¿sí? Hay veces lo que pasa es que cuando apoyas el diapasón de este oído, ¿sí? Si es muy intenso, lo voy a sentir en el otro, ¿sí? Vibrando en el otro.
Pero en esta prueba de comparación, ¿para qué me sirve? Para poder diagnosticar si hay una hipoacusia conductora. ¿Sí? ¿Entendió la prueba de Rinné? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros con personas con hipoacusia? ¿Sí? Si la hipoacusia, nosotros ya hacemos un diagnóstico, por ejemplo, por degradación, por esclerosis, ¿sí? Lo que podemos hacer es usar distintos aparatos para mejorar la audición, ¿sí? Este es un audífono. ¿Para qué nos va a servir el audífono? Para mejorar todo lo que es las hipoacusias conductoras, ¿sí? La hipoacusia conductora, lo que hace este sonido, este aparato no es más que amplificar, ¿sí? Amplificar el sonido, ¿sí? Del ambiente. Entonces, de esa manera tratamos de mandar vibraciones mucho más fuertes de las que solemos percibir, a un umbral donde nuestro oído pueda percibirlas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una hipoacusia neurosensitiva? ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí? Si yo tengo enfermo la cóclea, ¿sí? Por ejemplo, nació con una sordera o tiene lesiones neuronales, este aparato no me va a servir, ¿sí? Porque me va a aumentar los sonidos, pero no los voy a poder transmitir, ¿sí? Para eso se usa esto que se llama implante coclear, ¿sí? Que va a tener una función completamente distinta, ¿sí? El otro directamente se pone en el oído. Esto se pone mediante cirugía, ¿sí? Lo que se pone es este aparatito, ¿sí? Que es el implante coclear, ¿sí? Que va a ir con un cablecito, que ese cablecito va a saltear todo lo que es la vía conductora, ¿sí? Y se va a insertar en todo lo que es la cóclea, ¿sí? Y este aparato lo que me va a hacer es mandar impulsos eléctricos, ¿sí? O sea, va a ser un símil célula ciliada, ¿sí? Nos va a mandar impulsos eléctricos para estimular el nervio auditivo. Obviamente no va a ser la audición la misma que si fuera un oído común y corriente, ¿sí? Pero es la manera que nosotros tenemos para poder mejorar las hipoacusias neurosensoriales y generalmente genéticas. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre un implante coclear y un audífono? Sí, sí. Bien, creo que sí. Creo que con esto ya estamos con la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? A ver si puedo. No sé por qué. No puedo poner el video. No sé si es algo de la cámara o qué. ¿Hay algún tipo de duda, pregunta, algo que no haya sido claro, que le haya quedado en el tintero sobre este tema? Profe, con el tema Sí, de la corrección de la hipoacusia, ¿no? sí. ¿Podríamos decir que tiene un periodo determinado en donde se puede utilizar un audífono o realizar un implante? Y ¿O es en cualquier momento? generalmente todo va a depender de cuál sea la causa de la hipoacusia, ¿sí? Si capaz la hipoacusia es un tapón de cera, con solamente hacer un lavado lo sacás. En cambio, si vos tenés algún trastorno en que de que esa pérdida de audición sea progresiva, ¿sí? En ese momento ya tenés que estar pensando en un audífono, ¿sí? Por ejemplo, los viejitos, ¿sí? A medida que uno va avanzando en edad, va perdiendo la capacidad de percibir ciertas amplitudes de onda, ¿sí? Y con eso lo tenemos que nosotros ponerlo de forma externa, ¿sí? ¿Qué pasa? Si vos no lo haces antes, nada, va a tener su pérdida gradual, pero durante ese tiempo va a estar escuchando menos, ¿sí? Lo que perdería es tiempo, pero no Claro. significa que yo al poner un audífono antes voy a mejorar eh, esa vía, ¿sí? No significa que yo voy a poder evitar que llegue a una sordera. ¿Se entiende? Claro, sí. Pero por ejemplo el implante coclear es algo que no se tiene que hacer General- ajustes, por ejemplo, si la persona empieza a perder más audición todavía o eso. Generalmente cuando vas a hacer un implante coclear, la persona directamente está sorda, ¿sí? No Claro. tiene nada de transmisión,
¿sí? Entonces vos lo que tratás de hacer desde ese momento ya, si es en algún chiquito, que lo pueda hacer de manera temprana, ¿sí? Para para que de esa manera pueda aprender bien el lenguaje. ¿Sí? También hay causas de hipoacusia severa que vos lo empezás tratando con un audífono, pero para una mayor comodidad, ¿sí? Para poder tener una mejor respuesta, porque no llegas a un objetivo, una buena audición, sí se realizan los implantes cocleares. Sí, pero generalmente no es una causa progresiva, o Claro. por lo menos según tengo yo entendido, no es algo que progrese si no lo haces. ¿Sí? Puedo estar equivocado, después lo buscaré, cualquier cosa, si encuentro una discrepancia, te la comento, o se las comento por el campus. Dale, dale. Bien. ¿Algún Profe, otro? Sí, ¿puede ser que esa pérdida de la captación de las vibraciones sea por ejemplo, no sé, en la adultez mayor, porque pierden o sea, porque es más rígida la membrana timpánica? claro, exacto. ¿Sí? Eso se llama otoesclerosis, ¿sí? Se Ah, calcifica ok. la membrana, ¿sí? Entonces eso produce que no se puedan transmitir bien los sonidos, las vibraciones, ¿sí? Ah, bueno, Bien. gracias. Acá estoy leyendo una pregunta por chat que me dice, ¿hay alguna indicación para la audiometría más allá de los signos positivos del consultorio con las pruebas de Weber y Riné? Sí, mirá, generalmente las pruebas de Weber y Riné son cosas fáciles que vos podés hacer dentro del consultorio, son pruebas subjetivas, o sea, son pruebas que no son del todo específicas. Si generalmente si alguien está con una hipoacusia, vas a mandar a hacer igual una audiometría. Vos lo que querés descartarse, obviamente en una primera instancia lo que vas a hacer es tratar de lo fácil, mirar el conducto auditivo externo, ¿sí? Asegurarnos de que no haya una otitis externa, que no haya una otitis media, que no haya una ruptura de la membrana del tímpano, ¿sí? Todas causas que nos van a generar hipoacusia de conducción. Pero generalmente alguien que está perdiendo la audición, ¿sí? Independientemente de las pruebas de Weber y Riné, que vos podés llegar a constatarlas, vos necesitas mandarlo a hacer una audiometría porque tenés que cuantificar cuánto es esa pérdida, ¿sí? Es una pérdida leve, moderada, severa, ¿sí? Es solamente de la vía ósea, es de la vía auditiva, es algo mixto, ¿sí? Son las distintas cosas, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener en cuenta. Generalmente alguien que le diagnosticas una hipoacusia y descartás las causas conductuales, de conducción, perdón, lo vas a mandar a hacer una audiometría, porque también necesitas vos ver qué grado de pérdida de audición tiene esa persona, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quería si podría repasar dónde estaban ubicados los núcleos, cuál era la Sí, primera, la segunda, la tercera neurona. dame un segundito. Bien, acá nosotros tenemos, sí, como habíamos dicho, el caracol, ¿sí? O la cóclea, y acá tenemos el órgano de Corti. Del órgano de Corti, ¿sí? van a enviar estímulos, ¿sí? a estos receptores, ¿sí? Que son axones, que van a ir hacia el ganglio coclear, ¿sí? El ganglio coclear es la primera, ¿sí? El primer núcleo de la vía auditiva, ¿sí? El ganglio coclear es el primer núcleo, está ahí inmediatamente al lado de la cóclea. Luego de salir por la cóclea, va por el octavo par craneal, ¿sí? Y va a hacer sinapsis en la segunda neurona, ¿sí? Perdón, en el segundo núcleo, que es el núcleo coclear, que se encuentra en el bulbo. A partir de este segundo núcleo, la vía se va a hacer bilateral, ¿sí? Van a dirigirse axones a lo que es la oliva homolateral y contralateral, ¿sí? La oliva es el tercer núcleo de la vía auditiva, ¿sí? Acá van a hacer sinapsis con el tercer núcleo. De ahí, bilateralmente, van a subir, ¿sí? Hacia la cuarta neurona,
que es el colículo inferior, que está ubicada en el mesencéfalo, ¿sí? Y la cuarta neurona va a subir hacia el tálamo, ¿sí? Hacia el cuerpo geniculado medial o interno, ¿sí? Que es la quinta neurona de la vía auditiva, en el tálamo, cuerpo geniculado medial o interno. De aquí se va a dirigir, ¿sí? Los axones a la última sinapsis, que es la sexta, ¿sí? El sexto núcleo, que es en la corteza auditiva. Está en la circunvolución temporal superior. Son 6 núcleos, y a partir de acá, cuando llega acá, el sonido se hace consciente. Genial, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta sobre el potencial de acción. No entendí bien si con la Sí, apertura de los canales de calcio se da el potencial de acción y ahí la exocitosis del neurotransmisor, o cuándo es el claro, potencial de acción. Eso no entendí. claro. Cuando nosotros estamos abriendo, ¿sí? Cuando se está moviendo lo que son las células ciliadas, ¿sí? Las cilias de estas células, ¿sí? Se van abriendo canales de potasio, ¿sí? A medida que se van abriendo, se van generando potenciales excitatorios, ¿sí? Que llegado a cierto umbral, o sea, ya llegado a cierto umbral, si el umbral de despolarización, ahí va a generar el cambio eléctrico que va a generar la despolarización de la célula, ¿sí? Esa despolarización de la célula con ese voltaje lo que va a hacer es producir una apertura de los canales de calcio, ¿sí? Y la entrada de calcio lo que va a hacer es la exocitosis de las vesículas neurotransmisoras, ¿sí? Claro, pero Generalmente, el el potencial potencial de acción excitatorio. está desencadenado por la entrada de calcio, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Y lo que nosotros hacemos es abrimos canales de potasio, ¿sí? Cuando entra el potasio va generando una diferencia de voltaje, se va haciendo más positivo, y cuando los canales de calcio voltaje dependientes, ¿sí? Llegan a cierto umbral, se abren y el potasio que entra, sumado al calcio que entra, generan la despolarización de la célula, ¿sí? Y Listo, esa gracias. despolarización también es lo que va a ayudar a la liberación del neurotransmisor. Buenísimo. Profe, Sí, cuando dijiste lo del núcleo trapezoide, viste que tiene como esa función inhibitoria, que lo que sí. hace es, ahí, en esa diapo de la vía, no está indicado, ¿verdad? No está dibujado, digo. No, no. Acá yo lo que supongo es generalmente la oliva se dibuja como una arruga, ¿sí? En realidad la oliva tiene 3 núcleos, ¿sí? Que son dos núcleos olivares, ¿sí? Y el núcleo trapezoide, ¿sí? La diferencia es que Claro, los otros dos son excitatorios y uno es inhibitorio, ¿sí? Entonces, perfecto. está acá, es dentro de toda esta parte, ¿sí? La diferencia es que te tengo que dividir en neuronas. Pero lo importante es que Está sepan al cuál es su mismo nivel, función. quiero decir, ahí mismo. Ahí mismo, sí, exactamente, es ahí Ok, mismo, no está en otro perfecto. lado. Está dentro de la oliva. Perfecto, gracias. Profe, vos dijiste que la endolinfa estaba en la Sí, rampa media, ¿puede ser? claro, Ah, bien. exacto. Y el otro Acá líquido tenemos que habías la hablado, perilinfa, la perilinfa ah, está sí, en lo que es en la rampa vestibular, ¿sí? Y en la rampa basilar, ¿sí? Acá hay perilinfa, ¿sí? Es un líquido que es rico en sodio, ¿sí? Como el líquido extracelular. En cambio, en la rampa media, dijimos que está la endolinfa, que es un líquido que es rico en potasio. ¿Y para qué me sirve que sea rico en potasio? Porque acá yo tengo el órgano de Corti, ¿sí? Entonces dijimos que acá, en la despolarización, abrimos canales de potasio. Entonces, como ahí la endolinfa hay mucha concentración de iones potasio, van a entrar, ¿sí? sí, sí, perfecto.
¿Alguna otra pregunta? No sé, a ver si en el chat me pusieron algo. A ver, acá me preguntaron algo. ¿Dónde están las terminales? ¿Dónde hacen sinapsis las cilias? Sí, acá nosotros lo que tenemos, ¿sí? Estas células ciliadas, lo que tiene es un ápice y una base, ¿sí? Y unas cilias. La despolarización de esta membrana está dado por, de esta célula está dada por el contacto, ¿sí? De las cilias con la membrana tectórea. Esta, a nivel basal, ¿con qué se va a encontrar? A ver si lo muestro en el otro dibujito. Acá. Acá, lo que nosotros tenemos es el receptor, ¿sí? El receptor de, de la primera neurona, ¿sí? Recuerden que acá nosotros estamos recibiendo información, la estamos transmitiendo desde un axón hacia la neurona, ¿sí? Esta célula, si la célula ciliada no tiene axón, ¿sí? Lo que tiene son las cilias, ¿sí? Con las cilias despolariza y libera lo que son los neurotransmisores por la membrana basal, ¿sí? Por la base de la célula. Y ahí es captada, ¿sí? Por un receptor, ¿sí? Por el receptor del axón, que esto, si yo sigo este axón, me voy a encontrar con la primera, el primer núcleo, que es el núcleo o ganglio de Corti, ¿sí? Entonces, ¿dónde hacen sinapsis? Acá, ¿sí? En la membrana basal. ¿Sí? Acá es donde tienen los neurotransmisores y hacen sinapsis con el axón de la primera neurona, ¿sí? Del ganglio de Corti. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, o sea que la primer sinapsis sería esa. sí, ahí se produce la primera sinapsis. O sea, acá se produce una, eh, una liberación de neurotransmisores y acá se produce una sinapsis, ¿sí? Una comunicación entre célula y célula, ¿sí? Y la Pero la segunda, primera neurona, ¿eh? y la segunda La prim- sinapsis en el núcleo coclear. Exacto, ¿sí? Ah, A ver si entonces, claro, perdón, no me había acá, quedado claro. La tercera en el núcleo olivar, sí, la cuarta en el colículo inferior, sí, quinta en el tálamo y sexta en la sí, corteza auditiva. exactamente. Ah, bárbaro, sí, porque, claro, a mí no me daban los números porque pensé que la primera era en el núcleo coclear. No, no, no. La primera se comunica el ganglio ciliado, la célula ciliada, ¿sí? Con el axón del ganglio de Corti, Bien, que es como veíamos en este dibujito acá. claro, esa sería la primera entonces. Gracias. No, por favor. ¿Dudas, preguntas? Agoten. Bueno, si no hay más dudas, damos por finalizada la clase, si les parece. Gracias a todos, gracias por la Muchas gracias, paciencia. profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes por la paciencia con todos los problemas técnicos que tuvimos. Espero que les sirva. Y gracias, Gracias, profe. profe. Muy buena clase. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.